Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sea con todos ustedes. Seguimos en nuestra serie de programas sobre las técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el mejor maestro, el mejor guía, y utilizó unas técnicas para hacer llegar el mensaje. Nuestra técnica de hoy, la técnica número 2, es hable acorde al nivel intelectual del oyente. Esta técnica la enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con palabras y con hechos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam justamente era el mejor educador porque enseñaba tanto con palabras, con orientación, como con hechos. Su ejemplo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su ejemplo nos mostraba cómo ponía en práctica estas técnicas. Entonces, nuestra técnica de hoy es hablar acorde al nivel intelectual de la persona que nos está escuchando. En un hadiz auténtico que está narrado en Bukhari y Muslim, Mu'adh ibn Jabal, uno de esos jóvenes que estaba siempre cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, al cual el profeta le daba especial atención para educarlo, formarlo en la da'wah y luego enviarlo a otros lugares como educador, como guía, para que guiara a la gente al Islam y le enseñara a la gente el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba una vez montado en un burro junto con Mu'adh ibn Jabal. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: Mu'adh, ¿acaso sabes cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Mu'adh ibn Jabal le dice: Allah y su mensajero saben más. ¿Cuál es la respuesta? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: el derecho de Allah sobre sus siervos es que lo adoren solamente a Él y no asocien nadie junto con Él. Y el derecho de los siervos sobre Allah es que si cumplen con eso, Allah Azza wa Jal no ha de castigarlos. Cuando Mu'adh ibn Jabal escucha estas palabras, dice: mensajero de Allah, ¿acaso puedo llevar esta buena noticia a la gente? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no se los digas porque se confiarían. Y como dijimos, este es un hadiz muy auténtico que está narrado en Bukhari y Muslim. En esta historia el profeta sallallahu alaihi wasallam explica el significado de otro de sus dichos, que es: hable a la gente acorde a lo que puedan comprender. En estas palabras claras el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que cuando uno va a dirigirse a alguien debe ver qué nivel tiene. No es lo mismo hablar a un profesor de filosofía, a un teólogo musulmán, que hablar con un niño. Las palabras que uno tiene que elegir, la profundidad del mensaje que tiene que dar, varían según quién nos está escuchando. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio eso como metodología. Tenemos que mirar la persona a la que estamos hablando para ver qué palabras usar, qué nivel, qué profundidad de lenguaje vamos a usar. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam está mostrando la aplicación de ello. Lo primero que vamos a entender de este hadiz es la cercanía del profeta sallallahu alaihi wasallam, el último de los profetas enviados a la humanidad, con sus compañeros, con su comunidad, con su gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam no iba sobre un trono, no estaba guardado en un castillo, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en su humildad, el educador debe ser humilde. Estaba cerca de su pueblo, cerca de sus compañeros, cerca de la gente. El profeta iba montado en el mismo animal junto con Mu'adh. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no es de aquellas personas inaccesibles a las que nadie puede hablar y que nunca se dirige con nadie. El educador, el orientador, el da'i,
tiene que estar siempre cercano a su gente, tiene que estar abierto a ellos, siempre buscando los momentos para poder enseñar. Y por eso le dice: Mu'adh, ¿acaso sabes cuál es el derecho de Allah sobre la gente y cuál es el derecho de la gente sobre Allah? Y Mu'adh, en una actitud de estudiante, de buscador del conocimiento, le dice: Allah y su mensajero saben más. Dime, mensajero de Allah, dime cuál es. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le da la educación, le da la guía y le dice: este conocimiento tan valioso que te voy a dar es que si la gente adora solamente a Allah y no adora nada más, no dedica ningún acto de adoración ni devoción a nadie más, ni santo, ni virgen, ni persona fallecida, ni estatua, ni acto de adoración, únicamente a Allah. Le adoran solamente a Él, le sirven solamente a Él en devoción. Ese es el derecho de Allah. ¿Y cuál es el derecho de la gente si lo cumple? El derecho de la gente si lo cumple es que Allah les garantiza que no ha de castigarlos. Es un derecho establecido. Cuando Mu'adh escucha estas palabras, esta es una albricia muy grande. Hay que cuidarse mucho en el tawhid, en el monoteísmo. Pero si uno lo cumple, lo lleva a cabo, Allah no ha de castigarnos nunca. Mu'adh piensa que esta es una información muy valiosa y que se la debe transmitir a todas las personas. Sin embargo, como buen alumno, le pide permiso al profeta. Y le dice: ¿acaso no debo llevar este conocimiento a todas las personas? El profeta sallallahu alaihi wasallam le enseña cómo es la aplicación de esta técnica, de hablarle a la gente según su nivel de entendimiento. Y le dice: no lo anuncies a todas las personas, porque se confiarían. Es decir, si una persona que no tiene el conocimiento necesario, una persona que recién está aprendiendo el Islam, que no tiene una base completa para entender la religión, el Islam en su conjunto, escucha solamente estas palabras, va a pensar que realizando sus actos de adoración nada más, con eso alcanza la salvación. Y ese no es el mensaje completo del Islam. Con esto el profeta sallallahu alaihi wasallam le está diciendo a Mu'adh que debe mirar el nivel de entendimiento del din que tienen las personas antes de darle esta noticia, de transmitirles este hadiz, esta albricia, para que no la entiendan mal. Porque las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam son ciertas, pero si la persona no tiene el conocimiento necesario, va a comprenderlo de una manera equivocada. Y este hadiz, esta enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lleva a una reflexión que tenemos que hacer como comunidad. Y es cómo enseñamos y guiamos a nuestros jóvenes y cómo enseñamos y guiamos a aquellos que están dando sus primeros pasos en el Islam. Ya sea aquellas personas que retornan al Islam después de haber estado perdidas, o aquellas personas que conocen el Islam, dan su testimonio de fe y empiezan a caminar por el camino del Islam. ¿Cuáles son aquellos conocimientos que son prioritarios que tenemos que transmitirles y aquellos que deben ser transmitidos, pero luego de que las personas empiezan a practicar los asuntos más importantes y empiezan a conocer las creencias más importantes? Y con esto me estoy refiriendo que muchas veces los jóvenes o aquellas personas que vuelven al camino del Islam o aquellos que empiezan a caminar su sendero en el Islam como nuevos musulmanes son agobiados por la gente con conocimientos que tienen que tener y evidentemente son de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no son los prioritarios. Como por ejemplo, una persona empieza su camino en el Islam y lo primero que uno tiene que enseñarle es la creencia. E inmediatamente después, el salah, la oración, aquel pilar del Islam que ponemos en práctica todos los días. Y eso es sobre lo que uno tiene que hacer mucho hincapié y dar mucha prioridad. Y no otros asuntos que son quizás de la sunna cultural del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como tiene que vestir túnica, tiene que comer en el piso, tiene que comer con la mano, que si bien son asuntos que entendemos que son de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y quien los hace con la intención de imitar
y emular al profeta y ganar la recompensa a Allah, es recompensado por Allah, no son de los asuntos que uno debe enseñar a las personas que recién están comenzando el camino del Islam. Esta enseñanza es muy importante, esta técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam de hablar a la gente acorde al nivel de entendimiento que tiene, es muy importante. Y esta técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam también nos lleva a un tema en el cual tanto en España como en América Latina tenemos, que es el tema de los sermones del viernes o la khutbah del Jumu'ah. En muchas de las mezquitas, la khutbah del Jumu'ah es pronunciada únicamente en idioma árabe, siendo que la mayoría o la enorme mayoría de las personas que escuchan la khutbah, el sermón, no entienden idioma árabe. Y es pronunciado también en un nivel de idioma árabe clásico que la mayoría de los árabes tampoco comprenden. Entonces, la khutbah del Jumu'ah fue hecha, como dice en el Sagrado Corán, para recordar a Allah, para que el recuerdo de Allah llegue a nuestros corazones, inunde nuestros corazones y salgamos de la khutbah del Jumu'ah con nuestra fe renovada y con un concepto en el cual podamos reflexionar sobre cómo ponerlo en práctica en nuestra vida diaria como musulmanes. Si se pierde ese objetivo, muchas veces se transforma en un rito frío, en un rito en el cual las personas no obtienen aquello por lo cual Allah estableció que debe hacerse el Salat al-Jumu'ah. Y por lo tanto, las khutbas en español son muy importantes. Y que si no existe quien pueda darlo en idioma español, estos tienen que ser traducidos con anterioridad, para evitar las inconsistencias que existen muchas veces en la traducción simultánea, por el cual el imam está dando una khutbah con un concepto de información muy verídica y la traducción, por tener que ser improvisada, pierde ese valor de conocimiento. Entonces, esta técnica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orienta a que hay que prestarle especial atención a la khutbah del viernes, porque es donde los musulmanes siempre obtienen un conocimiento. Entonces, hablar a la gente acorde al nivel de entendimiento. Si entienden español, castellano, se les debe hablar en la khutbah del viernes en español y en castellano. Quiere Allah Azza wa Jal hacernos comprender la importancia de esta técnica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hacer llegar correctamente el mensaje del Islam y que tengamos la fortaleza y la oportunidad de aplicarlo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.